Muchas gracias por sintonizar nuestro canal. Tenemos un mensaje que creemos edificará tu vida. Esperamos que lo disfrutes. Véngasela, celébralo, alégrate, ten esperanza, ten fe. Algo Dios va a hacer también en tu vida. Vamos, dale ese aplauso a Dios fuerte. Nunca pierdas tu capacidad de asombrarte, de alegrarte, de celebrar lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. Y si ha comenzado a hacerlo en tu vida, alégrate como si ya estuviera hecho por completo. Alégrate creyendo que ese milagro lo vas a ver, esa restauración en tu familia, esa sanidad que parece imposible, esa protección que necesitas tú y tu casa. Esto es impresionante. Oiga, dale un aplauso a Dios más fuerte. Y yo sé que hay más historias entre nosotros, trámites que se han agilizado, oportunidades de negocio que han comenzado, bendición financiera. Síguelo platicando, síguelo compartiendo con nosotros. Quiero darle la bienvenida y saludar a las personas que nos siguen desde internet. Hasta hace un momento, mientras revisaba, hay personas que nos están viendo desde Argentina, desde Estados Unidos, que nos están viendo desde Los Ángeles. ¿Por qué no les das un aplauso bien fuerte aquí en la Ciudad de México? Gracias por acompañarnos en Selah. Platícanos lo que Dios está haciendo en tu vida también. Platícanos los milagros que Dios está haciendo en tu vida, unas restauraciones padrísimas familiares. Eso es lo que Dios está haciendo. ¿Por qué no tomas tu asiento en esta hora? Muchas gracias familia, muchas gracias músicos por adorar con nosotros a Dios. Y quiero platicarte cuál es el ambiente para que sucedan los milagros. Digan conmigo, por favor, el ambiente de los milagros. Yo no sé si te has preguntado, pero el ambiente es importante. Si tú vas a un estadio de fútbol, el ambiente te prepara y te anima para que celebres el fútbol, ¿no? Pero si vas a un velorio, el ambiente es diferente y uno se conecta con el ambiente. El ambiente es decisivo en una familia. No podemos tener una familia de alegría si hemos creado un ambiente de descomposición. Me da mucho gusto en la historia que escuchamos hace un ratito y yo te quiero animar para que el ambiente en casa lo cambies. El ambiente es muy importante. Hay un ambiente específico que produce milagros y hoy vamos a platicar de esto. Te digo algo, yo creo en los milagros. No, te lo digo en serio, yo creo en los milagros. Yo creo en los milagros. Hay muchos cristianos que han dejado de creer en los milagros y como han dejado de creer en los milagros no han visto milagros. Y como no han visto milagros, no creen en los milagros. Y como no creen en los milagros, no han visto milagros. Y yo no quisiera que mi vida cayera en ese bache espiritual donde tengo que creer que tengo que basarme con mis propias fuerzas o mi propia habilidad. No, yo creo en la intervención divina en el cielo, aquí en la tierra. Algunas personas dejaron de creer en los milagros, pero yo quiero animarte a creer que este es el tiempo de milagros. En el libro de los Hechos, en el capítulo 8, hay una historia maravillosa de milagros sorprendentes. Una historia donde los milagros llegaron a tal nivel de espectacularidad, por decirlo de una manera, que lograron impactar toda una ciudad. Literalmente una ciudad se detuvo, su trabajo, su agenda, las escuelas, por lo que estaba pasando por un siervo de Dios en esta ciudad, la clase de milagros que estaban aconteciendo en Samaria. Y comienza en el capítulo 8 del libro de los Hechos, en el versículo 1, comienza diciéndonos: ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. A veces creemos que para ver un milagro el ambiente tiene que estar quieto, en calma, tranquilo. Pero si ya está quieto y en calma, a lo mejor no necesitamos un milagro. Es todo lo contrario. De hecho, es un ambiente como el que acabamos de leer, de persecución. Es un ambiente de oposición. Es un ambiente de adversidad. Lo que en la iglesia, en el momento, en la agenda de Dios, para la iglesia es un momento y una oportunidad para hacer milagros. Y te lo platico porque muchas veces los que hemos aceptado a Cristo, los que le hemos entregado nuestra vida, cuando experimentamos problemas, cuando experimentamos persecución, sentimos que Dios nos ha abandonado. Sentimos que nuestra fe no es buena, que no somos buenos cristianos, y muchos cristianos se desaniman. Cuando los creyentes están enfrentando persecución, es en realidad porque Dios quiere hacer un nuevo tipo de milagros. Yo no sé cuál sea la persecución que en este momento esté golpeando tu corazón. Tu hijo nunca va a cambiar y te persigue ese pensamiento.
esta enfermedad va a terminar con mi vida y te persigue ese pensamiento. Este negocio nunca se va a levantar, ese sueño de prosperidad financiera nunca se va a lograr, mi matrimonio nunca va a cambiar. Y sabes, esa clase de pensamientos nos persiguen. Así como dice la Biblia que había un ambiente de persecución, una ola de persecución que se extendió por toda la iglesia en Jerusalén. Y esta ola de persecución vino sobre los creyentes, personas buenas que les pasan cosas malas, personas que creen en Dios que están enfrentando persecución. Y como lo acabamos de leer, la iglesia fue tan fuerte la persecución que tuvo que dejar sus ciudades, tuvo que dejar Jerusalén. Esta historia sucede cuando han apedreado a Esteban, un hombre santo, un hombre piadoso, por predicar la palabra de Dios. Masacraron su vida pedrada a pedrada. Imagínate ese cuadro tan doloroso. Y entonces, después de matar a Esteban, las autoridades empiezan a perseguir a todos los creyentes. Y todos los creyentes, salvo los apóstoles, huyen, dejan Jerusalén. Sin embargo, aunque dejaron Jerusalén, aunque huyeron de la ciudad donde vivían, dice el versículo 4, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús. Pero si los estaban persiguiendo, pero si humanamente parecía que estaban siendo derrotados, parecía que el poder político, el poder religioso era más fuerte que el poder del evangelio. Pero no es así. Alguien diga conmigo fuerte: Dios tiene un plan. Y muchas veces cuando hay persecución en nuestra vida es porque Dios quiere llevarnos y usarnos para predicar su palabra donde nunca antes la habíamos predicado, donde nunca, a quien nunca antes le habíamos dicho acerca de Jesús. Y es ahí donde la persecución en nuestra vida tiene un propósito. ¿Recuerdas ese versículo de la Biblia donde Jesús le dice a sus discípulos: y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? ¿Te acuerdas? El problema fue que la iglesia se quedó en Jerusalén porque la estaban pasando tan chido, estaban teniendo reuniones tan padres, estaban teniendo un ambiente tan espectacular, la gloria de Dios, miles de personas siendo salvas, que se les olvidó dejar su ciudad y llevar el evangelio a otras ciudades. Así que Dios tuvo que permitir esta persecución para que cuando ellos salieran huyendo en lo que parecía un ambiente de derrota, en realidad estaba por comenzar una ola de milagros como no se había visto antes en la iglesia. Y así pasa nuestra vida. Te quiero recordar que en cuanto tomamos una decisión de fe, cuando a veces sentimos que estamos avanzando en nuestra relación con Cristo, Dios va a permitir que circunstancias como que nos persigan y nos lleven a tomar decisiones de fe que nunca antes habíamos tomado. Probablemente viene en un formato de despido, ¿no? Estás sirviendo a Dios, está bien padre, y te despiden. Estás sirviendo a Dios, está bien padre, y te notifican algo, mala onda en el banco contra ti. O te notifican que en tu matrimonio, tu familia, tu tío, tu abuelito, no sé, algo contra ti. Estabas caminando bien, estabas avanzando bien. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque yo creo en los milagros. Porque yo creo que van a comenzar milagros que no habían sucedido antes. El ambiente para que sucedan milagros muchas veces comienza siendo adverso, pero en medio de la adversidad yo veo a una generación de creyentes que, a pesar de estar huyendo por sus vidas de ese peligro y de esa amenaza de muerte, no dejaban de predicar acerca de Jesús. Y allí es donde está la diferencia entre que veas un milagro o simplemente seas una persona más que abandonó la fe cristiana para vivir por su cuenta. Seas una persona más que alguna vez fue cristiano, pero ahora ya no lo es. ¿Y dónde está la diferencia? En que aunque estamos siendo perseguidos, no dejamos de predicar la palabra de Jesús. Aunque hay una mala noticia que nos está golpeando nuestra mente, nuestros pensamientos, no dejamos de predicar acerca de Jesús. No dejamos de dar testimonio de su fidelidad. No dejamos de hablar que Dios hará un milagro, que Dios tiene el poder, aun cuando parece imposible. Y que nuestros labios jamás se rindan ante la presión de la persecución. Quizá en este momento tu vida misma está enfrentando una persecución y tienes toda la tentación de cerrar tus labios a glorificar a Dios. Y sientes todas las ganas, te sientes tan indigno por la persecución que tienes de hablar acerca de que Jesús puede hacer un milagro, de que Jesús ha cambiado tu vida. Pero este es el perfecto momento para hablar de su amor y de su fidelidad y de su poder, si es que queremos ver un milagro. Y predicaban la buena noticia acerca de Jesús donde quiera que iban. Felipe, y aquí se empieza a poner emocionante. Por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Los tiempos de persecución para un cristiano no son para desanimarse.
no son para derrotarse, no son para tirar la toalla. Oh, es que están hablando mal de mí, pastor, y me siento perseguido por un chisme. Es que no veo que avance tanto lo que le he estado pidiendo a Dios y parece que estoy estancado. Y no son los momentos de persecución para desanimarnos, sino para mantenernos fieles a la misión y al propósito que Él nos ha llamado, aún cuando estoy siendo perseguido, aún cuando estoy siendo acosado para abandonar mi fe. Dice el versículo 6 y el versículo 7: y las multitudes escuchaban atentamente a Felipe. ¿Cómo escuchaban a Felipe? Atentamente. Acuérdate que estamos hablando del ambiente que va a producir milagros. Comienza siendo un ambiente de persecución, pero empezamos a ver que en medio del ambiente de persecución la iglesia no deja de hablar de Jesucristo. Y aquí vemos una siguiente característica: hay milagros en la actitud con la que escuchamos la palabra de Dios. Hay milagros por el valor que le damos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hay un milagro cuando le damos valor, cuando le damos estima. Hay un milagro cuando ponemos nuestra atención a lo que debemos escuchar, que es la palabra de Dios. Cuando estamos siendo perseguidos, somos tentados para escuchar toda clase de mentiras, toda clase de desprecios, toda clase de ataques. Esta misma semana, además de escuchar grandes milagros, pude escuchar a algunas personas que están siendo atacadas y acosadas en su fe por lo que están escuchando. Y es que me dicen que no sirvo, y es que me dicen que estoy frustrado, y es que me dicen que será imposible, y es que me dicen que no valgo nada, y es que me dicen que estoy perdiendo mi tiempo, y es que me dicen que tomé la decisión equivocada. Pero el milagro no va a suceder por poner nuestra atención a los mensajes que no vienen de Dios, sino el milagro sucederá cuando pongamos atención a la palabra de Dios. Por eso esta historia dice que las multitudes, la gente escuchaba atentamente, estaba deseosa de oír el mensaje de Jesucristo. ¿Tienes hambre por la palabra de Dios, iglesia? ¿Tienes hambre por escuchar algo que desafiará tu corazón, que cambiará tu vida? ¿No quieres aplaudirle a Dios en esta noche? Dice la Biblia que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene cuando escuchamos la palabra de Dios. Esa fe que necesitamos para producir un milagro que nunca antes hemos producido vendrá cuando cambie nuestra actitud para escuchar la palabra de Dios. Si tuvieras una enfermedad terminal, si tuvieras una enfermedad que amenaza con tu vida y que clínicamente no hay esperanza, ¿qué tal que yo te dijera: mira, si te vas a Perú y en la cima del cerro Titicaca o no sé qué cerro hay allí en Perú, si llegas a las 8 de la noche puntual, hay una persona que trae una medicina que va a sanar esa enfermedad, está comprobado? Yo no creo que alguien que crea ese mensaje diría: ay, no, es que había mucho tráfico, es que está muy lejos, es que me queda muy lejos, pastor. Yo creo que alguien que crea el milagro reaccionaría, se anticiparía, estaría ahí. Yo creo que Dios tiene la respuesta que tú y yo necesitamos, pero a veces no le creemos. A veces despreciamos su mensaje. A veces queremos que Él nos haga el milagro, pero no queremos que Él nos hable. Me importa, Dios mío, ¿dónde estás cuando te necesito? ¿Y dónde estás tú cuando Él quiere hablarte? ¿Y dónde estás tú cuando Él tiene sabiduría, inteligencia y gracia para tu corazón? Estamos escuchando toda clase de tonterías facebookeras. ¿Has visto cuánta tontería por Facebook hay? No le abras tu corazón. Hay gente de tu familia que no merece estar ahí. Déjalos. Ay, sí, los voy a dejar. ¿Qué carnal? Tú eres el más importante del universo. ¡Qué absurdo! Y a veces nos llenamos de tanta tontería. Y que Mariano Osorio en las mañanas. Pero perdón, Mariano, si me estás escuchando. Pero ay, yo le escucho porque dice cosas tan lindas y tal. Come on. Tienes a Dios, el creador, queriéndote hablar. Tienes al alfa y al omega, el origen de todo lo que sucede. Su palabra sigue sosteniendo el universo. Por su palabra la vida sigue teniendo vida. Por su palabra el planeta Tierra no es un polvo en el universo, sino una casa donde había su palabra. Quiere hablarte. Escucha el mensaje de Dios. Date tiempo para escuchar la palabra de Dios. Miren, quiero recordarles que en esta iglesia hemos hecho un gran esfuerzo, tanto voluntario como financiero, para colocar las prédicas y los mensajes que se predican aquí en Facebook, en YouTube. Ahí están los mensajes. Por cierto, ya también están en podcast nuestros mensajes. Si no tienes muchos datos, si quieres oírlo y irlo escuchando aquí en podcast, ¿para qué, familia?
Porque la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír, pero la palabra de Dios. Mira la actitud con la que la gente escuchaba el mensaje y las señales milagrosas que hacía. Digan conmigo, señales milagrosas que hacía. Señales. Hace un momento 3 damas, mi esposa y más personas compartieron las señales milagrosas que Dios está haciendo. Y a veces las escuchamos, pero ¿será? ¿No será que el pastor les da un dinerito ahí para que digan algo? Y se me hace que querían rellenar el tiempo de la reunión, no tenían con qué rellenarlo y pusieron gente ahí a hablar. Y yo a veces veo que la gente está viendo, ¿será? Claro que es. Y dice la Biblia que la gente escuchaba con atención el mensaje y escuchaban con atención los milagros que estaban sucediendo. Y dice el versículo 7, mira con atención, lo leemos juntos. Y muchos espíritus malignos fueron expulsados. Yo creo en los demonios también. Yo creo que la obra de Satanás es la que en ocasiones te está impidiendo creer. Es esa vocecita que habla a tus pensamientos queriendo lograr lo que intentó con Adán y le funcionó. Que no le creas a la palabra de Dios, que se distorsione en tu mente lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho te voy a dar 100, ahí está la palabra que te dice no, mira, Dios nomás te va a dar el 20, Dios nomás te va a dar el 100. Mira, es un mentiroso. Y ahí está, y dice la Biblia que cuando la gente escuchaba la palabra de Dios, los espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Que le aplaudan a Dios los que creen que Dios puede sanar enfermedades incurables, deformidades de nacimiento. Yo lo voy a creer, yo lo voy a abrazar. Vamos, celébralo conmigo bien fuerte en un aplauso. Eso es lo que Dios puede hacer. Deseosos de oír el mensaje de Dios. El versículo 9 al 11 en este pasaje hay un capítulo un tanto oscuro. Les voy a platicar de él en otra ocasión. Solo quiero mencionarte que según lo que acabamos de leer en el versículo 9, lo que aparecería el versículo 9 al 11, hay muchos imitadores del poder de Dios. Hay gente que utiliza la magia para hacer señales, pero estas señales no son sino para engañar a la gente. Por eso tengo que llegar al versículo 13, al versículo 12, porque lo que hay en el versículo 12 jamás podrá ser imitado. Satanás podrá imitar una sanidad, sí, lo puede hacer, tiene poder para imitar una sanidad, pero Satanás jamás podrá imitar la salvación de una persona. Satanás jamás podrá imitar el Espíritu de Dios llenando a las personas, jamás lo podrá imitar. Luego les predico un poco más de los imitadores que hacen con magia. Dice la Biblia, leemos en una historia de un hombre llamado Simón que había hecho hechicería y bueno, tremendo. El versículo 12 al 13. Pero ahora la gente creyó. Vamos, dígalo conmigo fuerte, creyó. ¿Me pueden hacer el favor de decirlo bien fuerte? Creyó. Y esto me encanta, iglesia. Porque el hecho de que tú sanes o no sanes, el hecho de que tú veas la respuesta o no veas la respuesta de Dios, el hecho de que tú veas un cambio en la atmósfera de tu familia, no depende tanto de Dios. Él ya puso el milagro frente a ti, Él ya puso su hijo frente a ti. Es una decisión de creer. Porque la fe, más que un sentimiento, termina siendo una decisión. Yo decido creer. Y yo decido creer aun cuando no entiendo tantas cosas, pero decido creer. Yo no sé cómo funcionan los celulares, no sé cómo me conectan del otro lado del mundo cuando estaba hablando con mi hija hasta Australia. Yo no sé, pero yo creo que si le digo ahí FaceTime voy a hablar con ella. Lo mismo pasa en la Biblia, en nuestra relación con Cristo. Hay cosas que no te las sé explicar cómo funcionan, pero yo creo que funcionan. Hay cosas que no sé cómo Dios las va a hacer, pero decido creer que Él las va a hacer. La gente creyó en el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Y como resultado, muchos hombres y mujeres se bautizaron. Aquí es donde debemos entender. El pastor José Luis la semana pasada comenzaba a explicárnoslo. Yo lo he tratado de decir en otras ocasiones. El objetivo no es el milagro. El objetivo es tu salvación y tu vida transformada. El objetivo es que tú te bautices, que le entregues tu vida a Cristo Jesús. Mira, Dios puede hacer un milagro y sanarte de inmediato, pero si no le entregas tu vida a Cristo Jesús, esos años de sanidad no tendrán ningún cambio en tu eternidad, no tendrán ningún impacto en este mundo. Y sabes, aunque la sanidad o la respuesta que le estás pidiendo a Dios tarde un mes o tarde un año o tarde 5 años, yo sé que Dios lo va a responder, pero hoy es el tiempo para que le entreguemos nuestra vida a Dios a través del bautizo. Familia, quiero recordarles que en ese entonces los cristianos eran perseguidos a muerte. ¿Y sabes cómo identificaban a los cristianos?
¿Sabes cómo sabía que alguien era cristiano? Porque se bautizaban. Bautizarse no era, bueno, sí era como una fiesta que hacemos hoy, pero decidir bautizarse corrían el riesgo de que perdieran su casa, su negocio y los expulsaran de las ciudades por esa persecución que había. Mira cómo resultado ocurría el milagro más asombroso de todos. Creo que Dios puede sanar el cáncer, lo creo que Dios puede sanar lesiones incurables, lo creo. Pero creo que el milagro más importante es la salvación de una persona, la vida cambiada. Gente que se bautiza y pasa de muerte a vida en un instante de fe. Alguien que lo crea conmigo, que le aplauda a Dios fuerte. Eso es lo que yo creo. Y luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde iba y estaba asombrado. El Simón, este cuate que era el mago y de los grandes milagros que Felipe hacía. Versículo 14, por favor. Cuando los apóstoles de Jerusalén, acuérdate que ellos se quedaron allá, oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. Y en cuanto llegaron, una multitud ahí impresionante, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. Acuérdate que las sanidades, las familias restauradas o tus finanzas siendo sanadas, todo esto no es la meta, familia. La meta es nuestra salvación y que el Espíritu de Dios habite en nuestra vida. Esa es la meta de Dios. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Yo quiero orar en este día para que recibas al Espíritu Santo. Yo quiero que los líderes pongamos nuestras manos sobre las personas para que reciban el Espíritu Santo. Por favor, familia, no quiero decirte esto como que no creo en los milagros. Creo en los milagros. Pero de nada serviría que tu familia se restaure y que ahora se evite el divorcio y ahora tus hijos te respeten y hay una relación padrísima para que abandonemos a Dios, para que tengamos todos nuestros domingos en Chapultepec. No, Dios quiere salvar nuestra alma, tiene un propósito para nuestras vidas, quiere llenarnos con su santa presencia. Y Satanás podrá hacer que una persona con deudas tenga mucho dinero, sí, lo puede hacer. Satanás podrá hacer que un alcohólico por un ratito deje de tomar, claro, lo puede hacer. Pero Satanás jamás podrá salvar a una persona y jamás podrá llenar con el Espíritu Santo a un creyente. Jamás lo podrá hacer. Eso solamente lo puede hacer Dios. Lo podemos hacer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen en los milagros? ¿Cuántos de ustedes creen en los milagros? ¿Cuántos de ustedes creen en el mensaje de la palabra de Dios? Si por favor los músicos me pueden ayudar viniendo aquí al frente para que adoremos a Dios. Hay algo que dice muy sencillo y lo leí intencionalmente muy rápido, pero no porque lo quiera pasar por alto. Lo dejé al final. Dice la Biblia, en la historia que acabamos de leer, que Felipe les contó acerca del Mesías. ¿Acerca de qué, iglesia? El Mesías. El Mesías, Jesús, es el mensaje central. En ese entonces Felipe no predicó de milagros, predicó del Mesías. Ahora yo puedo leer su historia, inspirar nuestras vidas con los milagros que sucedieron, pero Felipe no les predicó de milagros, Felipe no les predicó de maravillas, Felipe les predicó acerca de Jesús, el Mesías. Y te digo algo, yo también quiero hablarte de Jesús esta noche. Por favor, ponte de pie un momento, préstame tu atención. El día de hoy quiero hablarte de un ser humano como nunca ha habido otro aquí en la tierra. Un hombre que no tiene sin igual. Hoy quiero hablar contigo de Jesús, que dijo ser el Hijo de Dios. Este mundo ha tenido muchos iluminados, muchos profetas, ha tenido muchos gurús, líderes religiosos. Todos han querido enseñarnos un buen estilo de vida. ¿Por qué habríamos de creer en Jesús? Si Él vino y dijo que era el Hijo de Dios. Bueno, Él nació de una virgen. Probablemente no estuvimos ahí para comprobarlo, no hay gente que lo pueda comprobar, pero Él dijo que había nacido de una virgen, profetizado 800 años antes de su nacimiento. De repente, cientos de personas fueron testigos de cómo el cielo se abrió y una voz se escuchó diciendo: este es mi Hijo amado. Esto no ha sucedido siempre. Gente cristiana, pero gente no cristiana.
No solo gente de sus seguidores creían en él, sino aún gente que lo atacaban, dieron testimonio de lo que pasaba. En algún momento él transfiguró su rostro para mostrarnos que él no solamente era un ser humano, sino él también era el Hijo de Dios. Pero lo más sorprendente, lo que nunca nadie ha hecho, fue que él predijo su propia muerte. Y no solo predijo su muerte, predijo que iba a resucitar. Ya esto me llama la atención. Que alguno de ustedes me diga: pastor, me voy a morir en una semana. Y que te mueras en una semana ya me llamaría la atención. Jesús lo dijo: me voy a morir en tal fecha, voy a entregar mi vida. Pero si tú me dices que 3 días después vas a resucitar, te hago un nicho en mi casa. ¿Sabes por qué? Porque en toda la historia de la humanidad, desde todos los millones de seres humanos, nadie ha dicho algo como eso. Y él dijo: les voy a dar esta señal para que crean que yo soy el Hijo de Dios. Voy a resucitar. Y él resucitó. El testimonio de su resurrección no solamente lo plasmaron sus discípulos, no solamente los que creían en él lo plasmaron. De hecho, si solamente sus seguidores dijeran: él resucitó, me daría sospechas. Pero ¿sabes lo que me causa asombro? Que gente que lo perseguía, que historiadores, que toda una ciudad entera fueron testigos de su resurrección. Los primeros en testificar de esto no fueron sus seguidores, fueron los policías romanos que lo estaban cuidando. Él dijo: yo voy a ser el Hijo de Dios. Pero yo puedo dudar de que esos escritos sean mentira, pero hay algo que no puedo dudar porque lo puedo comprobar el día de hoy. Antes de volver a partir al Padre, él dijo: les doy permiso para que en mi nombre echen fuera demonios, para que en mi nombre sanen a los enfermos, para que en mi nombre resuciten a los muertos, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Y aunque los historiadores se hayan equivocado, y aunque nos hayan dicho una mentira, yo he visto los milagros de sanidad en nuestras vidas. Yo he visto el poder de Dios en el nombre de Jesús salvando. Por eso hoy quiero decirte que el mensaje que necesitas escuchar, la decisión que necesitas tomar, es entregarle tu vida a Jesús. Es creer en él y aceptarlo como Dios. Él dijo que él era el Salvador, el camino, la verdad y la vida. Podría mentir quizá, pero si decía la verdad y lo rechazamos, estamos condenados. Pero si él decía la verdad y lo aceptamos, estamos salvos. Esta es tu noche de salvación. Esta es la noche del milagro del Espíritu Santo llenando tu vida. Quiero pedirles a todos que cierren sus ojos y en este momento, por favor, levanten sus manos. Aquellos de ustedes que se declaran salvos por Jesús, levanten sus manos. Aquellos de ustedes que declaran que creen en Jesús como Señor y Salvador, por primera, por segunda, por tercera, por centésima vez, que levanten sus manos. Los que hoy siguen declarando que hay un solo Dios y mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, nuestro Salvador. Levanten sus manos si alguien cree cuando Él dijo que llevaría nuestras enfermedades, que realmente se las llevó, porque este es el milagro de la salvación. Por favor, quiero pedirle a mis líderes que vengan aquí al frente y que volteen hacia la gente extendiendo sus manos, y vamos a orar por las personas, vamos a orar por la iglesia en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, yo confieso la sanidad, yo confieso la salvación, yo confieso la verdad que tienes preparada para nuestras vidas, el milagro de salvación, el milagro de nuestras vidas entregadas a Cristo Jesús, de nuestras vidas transformadas. En medio de persecución, Señor, en medio de presiones de nuestra vida, yo quiero predicar acerca de ese Jesús, acerca de ese hombre que dijo que sería el Salvador y lo ha comprobado en mi vida. Yo quiero seguir testificando de su poder, yo quiero seguir testificando de su amor, yo quiero seguir testificando de su fidelidad, de su gracia, de su bondad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.